Entonces, vamos a comenzar una serie esta noche del libro de Nehemías. Es un libro fascinante que tiene muchos principios sobre liderazgo, muchos principios sobre este tema de avivamiento, otros temas interesantes para la iglesia. Pero algo que yo he visto durante los años es que a veces cuando hablamos de libros raros en el Antiguo Testamento, nos cuesta ubicarnos en el tiempo, tener una idea de qué se está hablando. Entonces, a mí me gustaría comenzar ubicándonos esta noche. El domingo vamos a ver Nehemías también, pero esta noche yo quiero dar una introducción para ubicarnos muy bien en el libro de Nehemías. Ahora, vamos a ver esta línea de tiempo aquí. Puede ver aquí que estoy comenzando con más o menos el año 1400 antes de Cristo, es el tiempo de Josué. Lástima que no teníamos espacio, hubiéramos puesto aquí 1500, es el tiempo de Moisés. Una forma de recordar las fechas del Antiguo Testamento más o menos es Abraham más o menos 2000 antes de Cristo, Moisés más o menos 1500, David 1000. Es una forma de recordar más o menos y ubicar las personas en el Antiguo Testamento. Entonces, solo para recordarles rápidamente, en el año 1500 antes de Cristo, Moisés rescató la nación de Israel de Egipto y los llevó hacia la tierra prometida. Anduvieron en el desierto 40 años y Josué es la persona que los llevó hacia la tierra prometida. Ahora, cuando Dios llamó a Israel para ser su pueblo especial, Él les dio una serie de advertencias. Vamos a Deuteronomio 28. Vale la pena tomar el tiempo esta noche para ubicarnos bien en cuanto al tiempo. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 es un resumen básicamente de la ley. Y viene Dios y dice, si me hacen caso, todas estas bendiciones. Si no me hacen caso, todas esas maldiciones. Entonces dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre toda nación de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si quieres después puedes seguir leyendo hasta el versículo 14 y vas a ver una serie de bendiciones prometidas a Israel siempre y cuando obedecen a Dios. Pero mire el contraste en versículo 15, mismo capítulo, versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es una serie de maldiciones que iban a pasar a Israel si iba en pos de otros dioses. Y entre todas las maldiciones, vamos hasta el versículo 36, ubicándonos esta noche en Nehemías. Versículo 36, esa está en la lista de las maldiciones. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres. Y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos de los cuales te llevará Jehová. Entonces él dijo básicamente, si ustedes no me obedecen, si ustedes comienzan a adorar a otros dioses, un castigo va a ser cautiverio en otra nación. Y los que aquí conocen bien la historia del Antiguo Testamento saben que precisamente lo que pasó. Cuando después de Josué tenemos la historia de los jueces. Después tenemos a David, como estaba mencionado ahí por 1000 antes de Cristo, y su hijo Salomón. Y Salomón, aunque era un hombre muy prudente, él se fue en pos de los dioses de todas las mujeres que tenía. Entonces Dios dijo, a causa de esto, voy a romper el reino en dos partes. Entonces él dividió el reino en dos partes, 10 tribus del norte, y en el Nuevo Testamento se llama Samaria, los samaritanos, y 2 tribus del sur, que se llamaba Judá. De ahí viene la palabra judíos. A veces cuando hablamos de Israel en estos días, los llamamos judíos. Se llaman judíos después de poner el reino en dos partes. Primero eran hebreos
hebreos o israelitas, y después judíos y samaritanos. Eso es cuando vino Jesús. Entonces en ese tiempo que rompió el reino en dos partes, ahí puede ver reino dividido, entonces con las tribus del norte, Israel, Samaria, nunca se levantó un buen rey. Desde el momento que se dividió el reino, solo reyes malos que adoraban a otros dioses. Y a causa de esto, en el año 722 antes de Cristo, todos los samaritanos fueron llevados cautivos por los asirios. Y los asirios, para castigarlos, los mezclaron con otras naciones. Ahora entiendes por qué cuando Jesús se encontró con una samaritana, él dijo, yo sé que no nos llevamos bien, porque los samaritanos eran medio judío, medio gentil. Era el problema con ellos y por eso no se llevaban bien con los judíos. Sin embargo, con los judíos o con Judá, se levantaron varios reyes buenos que tú conoces, Ezequías, Josafat, Josías. Entonces tenían algunos buenos reyes y Dios pospuso el juicio de ellos hasta que ya no podía, porque llegaron reyes malvados, muy muy malos. En el año más o menos 608 antes de Cristo fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero Dios les dio una promesa. Él dijo, ustedes van a ser llevados cautivos, pero después de 70 años yo voy a levantar un hombre que se va a llamar Ciro y van a poder regresar. Entonces en el libro de Esdras es la historia de su regreso para reconstruir Jerusalén y el templo. Cuando Nabucodonosor de los babilonios destruyó a Israel o a Jerusalén, todo fue destruido y llevaron los cautivos a Babilonia, 70 años. Entonces lo que tenemos aquí es, estos primeramente comienza a reconstruir Jerusalén, pero no terminaron el trabajo. Y viene Nehemías, es lo que vamos a estar estudiando. Él viene para reconstruir los muros. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Algunas cosas curiosas. Y yo voy a estar repitiendo estas cosas curiosas. Número uno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, doctrinalmente, todo lo que pasó en Nehemías está pasando ahora. De la misma forma que Nehemías era el tiempo cuando los judíos estaban regresando a Israel, ¿qué está pasando ahora, en este momento? Igual a Nehemías, los judíos están regresando a Israel. De la misma forma que los árabes se oponían a su regreso en el tiempo de Nehemías, y vamos a estudiar esto, ¿qué están haciendo los árabes ahora? Oponiéndose la misma cosa. Entonces, doctrinalmente, todo lo que vemos en la historia, pero en las noticias, habla del tiempo de Nehemías. Pero devocionalmente es la parte más emocionante, porque los muros en la Biblia siempre representan tu seguridad. La persona orgullosa depende de sus propios muros. ¿Cuál ciudad es un cuadro de esto? Que tenía muros que Dios tuvo que derribar. Jericó. Representa la arrogancia del hombre que dice, no necesito de Dios, yo tengo mi seguridad en mí mismo. Y Dios derribó los muros. Pero en la Biblia los muros de Jerusalén es una representación de la seguridad que Dios da. En otras palabras, Nehemías está hablando de una historia de restaurar los muros caídos en nuestra vida. Es una historia fascinante porque habla de restauración, de relaciones destruidas, matrimonios destruidos. Cuando hemos fallado a Dios, algo que siempre me llama la atención es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Eso es lo que vamos a ver en Nehemías. Nehemías es fascinante porque tiene tanta aplicación para nosotros. Pero antes de entrar a Nehemías capítulo 1, que vamos a hacer este domingo, yo quería ver un pasaje que hablaba sobre los 70 años de cautiverio. Solo para que estés ubicado. Yo quiero que entiendas lo difícil para ellos vivir 70 años en Babilonia para prepararse para regresar. Entonces yo quiero que veamos un pasaje en Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 29. Yo estaba revisando mis notas y en los 33 años de estar aquí, yo nunca he predicado el libro de Jeremías. Entonces dije, qué bueno esto. Pero ustedes saben que yo soy un busólogo, ¿verdad? ¿Saben qué es un busólogo? Un busólogo es alguien que estudia lo que dicen en los buses de El Salvador. Es una palabra que he inventado, ¿verdad? Y yo les he dicho en muchas ocasiones que como yo observo todo porque vine de afuera para aprender, yo siempre me preguntaba,
¿Por qué lo que dicen en los buses la gente no se dice en la calle? Por ejemplo, casi nadie dice tu castigo es verme, ¿verdad? O nadie dice ya llegué llorones, ¿verdad? Que nadie dice estas cosas o dice si hablaban de Dios, ¿cómo no van a hablar de mí? Esas son cosas que tú ves en todos los buses. Pero otra cosa que me fascina en los buses aquí en El Salvador es que son muy espirituales. Casi todos tienen versículos bíblicos. Y yo tengo una teoría sobre esto. Esa es mi teoría. Cuando un bus va a chocar contigo y casi te mata, quiere estar seguro que estás preparado para la eternidad. Por eso pone un versículo bíblico. Estoy seguro de algo. Va a haber muchos buses en el cielo porque son muy espirituales, ¿verdad? Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque he hecho un análisis de los versículos que ponen. Y uno de los pasajes más comunes que ponen es Jeremías 29:11, lo que vamos a ver esta noche. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Muchas personas ven este pasaje y creen que fue dicho a cristianos, pero realmente fue dicho por Dios a los judíos en cautiverio. Y lo que vamos a ver esta noche para prepararnos para Nehemías es cómo manejar la crisis. Tiene muchos talleres y conferencias de cómo manejar las crisis, ¿verdad? En el trabajo, en todas las áreas. Y Jeremías 29 es uno de los mejores pasajes que hablan de cómo manejar la crisis. Y lo que vamos a ver históricamente es cómo era para Israel pasar por el cautiverio. Pero vamos a ver para nosotros algo muy bueno para manejar la crisis. Ahora, quiero decir algunas cosas básicas sobre las crisis de la vida. Algunas personas creen que las crisis solamente son para personas malas. Algunos cristianos, cuando pasan por una crisis, entran en otra crisis emocional, porque dicen, ¿por qué si estoy leyendo la Biblia, si estoy orando, si estoy guardando lo que dice Dios, me están pasando estas crisis? ¿Por qué me despidieron si estoy haciendo lo correcto en mi trabajo? Y la primera cosa que tenemos que entender es que las crisis pasan a todos. Cuando tú te convertiste, si una persona te dijo, acepta a Cristo y todo va a ser azul, debes demandarle, porque te mintió. Esa persona te mintió, es una mentira. Las crisis es una parte de nuestra ley. Como yo siempre digo, ¿cuál es el único requisito para pasar por una crisis? Estar respirando. O sea, esto pasa a cada persona. Dijo Job, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Esa es parte de la vida. Vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. Y puedes ser la mejor persona aquí esta noche y vas a pasar por la crisis. La crisis pasa a buenos y a malos. Jesús dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué está diciendo? Cosas malas pasan a buenos y a malos. Cosas buenas pasan a ambos también. Entonces, ¿cómo manejamos una crisis? Yo no sé si eres como el hombre que estaba preguntando a su amigo, ¿cómo estás sobreviviendo a esta crisis financiera? Y él dijo, bueno, yo duermo como un bebé. El otro dijo, ¿cómo es que dormís como un bebé todas las noches? Sí, cada 3 horas me despierto llorando, ¿verdad? Igual a un bebé. Duermo como un bebé. Entonces, ese es el problema con algunos. ¿Cómo manejamos la crisis? Levantarnos cada 3 horas llorando. Dios quería enseñarnos cómo manejar una crisis en Jeremías 29. Pero antes de leerlo, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para alabarte, Señor, para congregarnos en tu nombre. Gracias por tu presencia entre nosotros. Y yo te pido, Señor, que tengas un encuentro nuevo con cada persona aquí presente, que hables a nuestro corazón. Yo sé que algunos aquí están pasando por una crisis en su vida, quizás una crisis financiera, o una crisis emocional, o una crisis espiritual. Y yo te pido, Señor, que tú puedes ministrar a esas personas pasando por la crisis. Y te pido por los que no están pasando por una crisis ahora, que nos puedes preparar para cuando pasemos por la crisis. Gracias, Señor, que tú estás sobre tu trono,
cuando estamos o no estamos en crisis. Gracias, Señor, porque tú ves a nuestra realidad y tú tienes pensamientos sobre cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce personalmente, que toques a su corazón para que te pueda recibir. Así que nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Jeremías 29 dice lo siguiente. Jeremías 29. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, a los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Primera cosa para entender el trasfondo de esto. Lo que vamos a leer es una carta especial que Jeremías envió a los que estaban en cautiverio para animales. Y solo para recordarte, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, que Dios permitió que los llevara cautivos por su pecado. Y dice versículo 2. Después que salió rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Y qué dice? Que la primera cosa que debemos hacer para manejar la crisis: edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comer de fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cuál es otra forma de decir plantar huertos y tengan hijos? Es fruto, es fruto. La primera cosa que dice Jeremías, si estás en una crisis, siempre debes seguir con tu propósito. Tu propósito de existir sobre este planeta es llevar fruto. La primera cosa que dijo Dios a Adán y Eva fue fructificar. La primera cosa que dijo a Noé y su familia después del diluvio, cuando comenzó de nuevo, fue fructificar. La razón por la cual existimos sobre la tierra es para fructificar. Y sea una crisis o no sea una crisis, debemos estar siempre llevando fruto. Como dice aquí, Dios no está contento con una pesca sin peces. No está contento con una mesa de banquete vacía. No está contento con una siembra sin cosecha. Con una higuera que no lleve higos. Con ovejas perdidas que no se traen a redil. Con una moneda perdida que se busca pero no se encuentra. O con una cosecha madura que no se recoge. Y una proclamación sin respuesta. El verdadero creyente cree que la falta de fruto es una enfermedad terrible. No hay nada peor que puede pasar a un creyente. No hay nada peor. Eso es mucho peor que la crisis en sí, que no llevar fruto. Si no estamos llevando fruto, estamos viviendo sin propósito. Y cuando Dios permite una crisis en tu vida, es para hacerte más fuerte. Pero si esa crisis te hace no llevar fruto, es un desastre. No importa las circunstancias, debemos llevar fruto en cada momento. Y un problema es que cuando entramos en un problema grande es cuando dejamos de llevar fruto. En la palabra del sembrador dice: pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Y se hace qué? Infructuosa. Es triste que muchos de nosotros, cuando entramos en una crisis en el matrimonio, o una crisis con uno de nuestros hijos, una crisis en el trabajo, dejamos de llevar fruto. Y cuando hacemos esto, Satanás gana la victoria. Y dice Jeremías: ustedes van a ir allá, pero no deben dejar de llevar fruto. No dejen que el enemigo les paralice, lo que está diciendo en otras palabras. Ahora, ellos están en una crisis de verdad. Yo quiero recordarte que en la Biblia Babilonia es la ciudad de Satanás. Él es el rey de Babilonia, según Isaías 14. Si tú has leído el pasaje que habla sobre el diablo en Isaías 14, lo llama el rey de Babilonia. No estamos hablando de ser llevados cautivos para vacaciones. Estamos hablando del peor lugar
que existía en aquel entonces. Y algunas cosas interesantes aquí en los primeros versículos, sin leerlos de nuevo, pero algunos personajes interesantes. Por ejemplo, aquí dice en versículo 2, después que salió el rey Jeconías. Ahora, ¿por qué es importante el rey Jeconías? Por varias razones. Jeconías era tan malo que Dios solo permitió que reinara 3 meses y lo quitó para poner este otro rey que ves aquí, es Sedequías. Mira lo que dijo Dios sobre el rey Jeconías, porque yo les dije que algunos reyes de Judá eran buenos, pero Jeconías era terrible, tan terrible que Dios cambió su nombre a Conías. Y solo para enseñarte algo sobre el Antiguo Testamento, todos los nombres en el Antiguo Testamento significan algo importante. Cada nombre que comienza con JE, ¿por qué pone JE? Porque significa Jehová hace algo. Entonces, si Dios cambia tu nombre de Jeconías a Conías, ¿qué está diciendo? Yo no estoy contigo. De hecho, Jeconías significa Dios establece. Conías significa establece. Y mira lo que dijo Dios sobre ese rey. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Está diciendo, ¿por qué fueron llevados a Babilonia? Tierra, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribí lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Era tan malo, privado de descendencia, hombre que nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Ahora, ¿por qué es interesante esta frase aquí? Ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David. ¿Por qué es muy interesante esta frase? Porque si tú lees la genealogía de Jesús, ¿quién está en su genealogía? Jeconías. De hecho, me voy a profundizar un poco aquí. Espero que nadie se pierda, ¿verdad? Pero algo interesante sobre Jesucristo es que Jesucristo no podía haber sido el rey de Israel si hubiera nacido biológicamente de José. Porque José es descendiente de Jeconías. Y yo quiero que entendamos algo aquí. David, el rey escogido por Dios, y venía todos sus hijos, y cuando llegó Jeconías, Dios dijo, ya estuvo. Ninguno que viene biológicamente, porque es lo que dice aquí, ¿verdad? Descendencia, puede sentarse sobre el trono. Entonces, ¿por qué es que Jesús tiene derecho de sentarse sobre el trono? Porque María también viene de David. No sé si alguna vez has comparado las dos genealogías. Ambos tienen la misma genealogía de Adán hasta David. María y José idénticos con su genealogía. Pero con Salomón, con David hay un cambio. Va por el lado de Salomón, José, pero va por el lado de Natán, un hermano, María. Entonces, este permitió que Jesús biológicamente recibe el derecho para sentarse sobre el trono por medio de María. Pero ¿cómo recibió el derecho legal? Porque tenía que ser alguien de Salomón. La única forma de ser rey de Israel, los que están esperando el Mesías ahora, los judíos, la única forma es que alguien tiene que nacer de una mujer que viene de David, no por Salomón o Jeconías. Pero otra cosa necesaria, tiene que ser adoptado por un hombre que viene por el lado de Jeconías, pero no puede tener un padre terrenal. ¿Ves cómo era imposible que otra persona se sentara sobre el trono? Algunos se perdieron, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es, ninguna persona que es descendiente biológica de él puede sentarse sobre el trono. Jesús es descendiente, pero no biológicamente. Quizás solo te acuerdas de esta parte. Solo menciono esto porque a veces la gente piensa, pero ¿cómo podemos estar seguros de Jesús y todo esto? Ninguna otra persona puede llenar los requisitos por lo que dice este pasaje. Entonces, están con Jeconías, este hombre malísimo, y están acompañándole. Está Sedequías también en versículo 3, que fue el hermano de Conías y fue puesto sobre el trono. Y me llama la atención lo que dice el versículo 4. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Algo que me gusta aquí y algo que debes recordar en medio de la crisis. Muy importante este punto. Dios la ha permitido. Tienes que recordar esto. Dios no la ha causado,
pero lo ha permitido. Y Dios quiere lograr algo en tu vida. Porque muchas veces nos quejamos de nuestras circunstancias. Pero lo que debemos hacer en cada momento es: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Esa actitud hace toda la diferencia en medio de la crisis. Todas las cosas no son buenas, pero sabemos que todas las cosas ayudan bien. ¿Están de acuerdo con esto? No siempre son buenas las cosas, pero todas las cosas ayudan bien. Para los que aman a Dios, para quienes son llamados según su propósito. Romanos 8:28. Si estás en una crisis en este momento, acuérdate de esto: Dios la ha permitido para ayudar a bien. Esa es una cosa muy importante en medio de la crisis. Ahora, nota que el fruto que tenían que llevar era dos tipos de fruto. Uno era el fruto de la multiplicación. A mí me llama la atención cuando estamos en una crisis, porque cuando estamos en una crisis tenemos una tendencia de hacer ¿qué? De quejarnos. Mucha gente se queja en diciembre: hermano, el otro año va a ser yuca. Vienen las elecciones. Yo creo que he pasado por 7 elecciones de presidente desde que vine aquí. Cuando yo vine aquí estaba Duarte, hace tanto tiempo, ¿verdad? Y cada año va a ser yuca, va a ser yuca. Porque nuestra tendencia es ser pesimista, porque no nos fijamos en Dios, nos fijamos en nuestras circunstancias. Entonces, dice Jeremías: sigue adelante con la vida. No importa quién gana las elecciones, vamos a seguir con la vida, vamos a producir fruto. O podemos ser como los otros que estaban en Jerusalén. ¿Tú te acuerdas de esta canción quizás de los 70? Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos y aún llorábamos. Acordado de Sión, sobre los sauces de Merea colgamos nuestras arpas. Algunas personas dicen: vamos a llevar fruto. Otros cuelgan sus arpas y están llorando y se están quejando. Esa es una cosa terrible. A mí me llama la atención algo interesante aquí. Dice en versículo 6: casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Yo he descubierto hoy en día que muchas parejas jóvenes no quieren tener hijos. Es muy común hoy en día que tú hablas con una pareja joven y dicen: no vamos a tener hijos, tenemos 2 perros o 2 gatos o algo así. Y yo quiero decir algo a los jóvenes: si no quieres tener hijos, no es pecado. Pero no me digas que no vas a tener hijos porque no traías a tu hijo a un mundo como esto, porque era mucho peor en aquel entonces. El mundo de hoy en día es un paraíso comparado con Babilonia. Y en medio de un lugar satánico, un lugar peligroso, un lugar de pobreza, un lugar donde no podían hacer nada, ¿qué dice Dios? Tengan hijos, tengan muchos hijos. Si no tienes hijos, no es un pecado. Pero no me vengas a decir que es imposible, porque en los peores momentos de la historia Dios siempre ha dicho: tengan hijos, tenemos que multiplicarnos. Estamos aquí para multiplicarnos. Ese es nuestro propósito. Y entonces, si el Señor pone en tu corazón no tener hijos, no estás mal. Pero yo estoy aquí para decir que se puede. Y yo me acuerdo cuando nació nuestro 4º hijo, todos mis contemporáneos, tan locos, se han pelado. No se puede. Es demasiado caro hoy en día. Es imposible tener hijos. Es demasiado caro. Algunos jóvenes creen que el mundo ha sido riquezas durante toda la historia y de repente estamos en pobreza. ¡Qué chiste! Se puede, es lo que estoy diciendo. Yo quiero animarte. No es que estoy representando al gobierno en un programa de tener hijos o algo así. Pero yo voy a decir algo. Tener hijos es bueno. ¿Es difícil? Muy difícil. Pero puede cambiarte. Yo doy gracias a Dios por los problemas con mis hijos, porque Dios me cambió mi carácter, me dio compasión por otras personas. Entonces, a mí me preocupa una ola grande de cristianos jóvenes que no quieren tener hijos, porque los otros grupos no están deteniéndose. Entonces, en unos años, ¿tú sabes qué es el nombre más común en Europa de un niño? Mohammed, sí, Mohammed. Europa va a ser completamente musulmán en 30 o 20 años, porque los europeos no tienen hijos, porque es yuca, no tenemos dinero, es imposible. ¿Cómo puede tener un niño en este mundo? En Babilonia, ¿qué dice Dios? Tengan hijos, multiplíquense, lleven fruto, es algo muy importante. Pero ¿cómo vamos a poder pagar por esto? Mira lo que dice Dios. Dice: edificar casas
y habitarlas, plantar huertos y comer del fruto de ellos. Y tú puedes decirme, pero no vivimos en una cultura o un mundo agrícola. Yo no puedo plantar un huerto. Saquemos el principio. ¿Alguna vez habías pensado lo que involucra vivir de la tierra? Yo no sé cuántos aquí han trabajado en agricultura, pero yo voy a decir algo sobre los agricultores. La mayoría tiene mucha fe, porque tienen que depender de sol, de la lluvia. Si tú eres de San Miguel, tú sabes que este año ha sido terrible para los agricultores en San Miguel. Y es una tendencia a depender más de Dios. Quiero darte un ejemplo de esto, unas estadísticas. Es un estudio que hizo en una universidad sobre agricultura de maíz. Y dice, para producir 160 fanegas de maíz, que sería el equivalente de 1.440 galones, de una manzana de tierra, requiere, oye esto, 6.400.000 libras de agua, 10.000 libras de oxígeno, 8.300 libras de carbono, 250 libras de nitrógeno, 200 libras de potasio, 120 libras de azufre amarillo y otros elementos demasiado numerosos para enumerarlos. Además de estas cosas, la lluvia y la luz solar en el momento adecuado son fundamentales. Solo el 5% del producto puede atribuirse a los esfuerzos del hombre. Por eso tiene mucha fe. ¿Sabe lo que está diciendo Dios aquí? Principio para nosotros, porque no tenemos la mayor tierra para sembrar. Está diciendo, siguen llevando fruto y yo lo voy a financiar. Y yo creo esto con todo mi corazón. Cuando un creyente quiere llevar fruto, sea físico o sea espiritual, porque yo voy a repetir algo, si no tienes hijos no es un pecado, pero si no tienes hijos espirituales, hay un problema. Y cuando tomamos la decisión de decir al Señor, sí, estoy en crisis, pero por fe voy a llevar fruto, viene el dinero del Señor. Él provee, como hacía con ellos. 5% del esfuerzo de ellos, 95% de Dios. Tú y yo estamos aquí para llevar fruto. Es nuestro propósito. Es la única forma de glorificar a Dios. Dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves. Nota lo que dice aquí. Mucho fruto. Entre más reproducción hay, más gloria recibe Dios. Y por supuesto para nosotros es alcanzar otros con el Evangelio. Es hablar de otras personas de Cristo. O tener más hijos y prepararlos para hablar con otra gente también. Dice Jesús, no me elegiste vosotros a mí, sino que os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Queremos cosas del Señor para que Él nos conceda las cosas que tenemos que hacer, llevar fruto. Pero estoy en una crisis, lleva más fruto. Ese es tu propósito. Pero no tengo dinero, Dios va a proveer. Eso es lo que Dios quiere en medio de la crisis. Pero note el balance aquí. Es un balance que vemos en toda la Biblia. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha buscado un pueblo que le iba a glorificar por medio de llevar fruto. Y si tú tomas todos los pasajes de la Biblia sobre fruto, hay dos tipos de fruto. Todo lo que tiene que ver con la multiplicación que llamamos evangelismo. Pero también tenemos el fruto del Espíritu Santo que habla del fruto de un buen testimonio. Me llama la atención que dice Dios por medio de Jeremías, cuando lleguen a Babilonia, multiplíquense. Tienen que multiplicarse. Pero también lo que dice en versículo 7. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En otras palabras, estoy en una crisis en mi trabajo. Mi jefe es satánico. ¿Qué debo hacer? Procurar la paz. Mi papá es terrible. Es un desastre mi papá. ¿Qué debo hacer? Procurar la paz. Pero no conoces a mi esposo. Es un desastre, es terrible. ¿De qué debo hacer? Estoy en una crisis. Procurar la paz. Siempre. Hay poder en procurar la paz. Me llama la atención que Dios dice, vayan allá para multiplicarse, pero buen testimonio. Yo no quiero que estén peleando. Yo quiero que ustedes puedan prosperar donde se encuentran. Con mal jefe, con mal papá, con mal esposo, con mal cualquier persona, con mal gobierno, lo que sea. Tienes que procurar la paz. ¿Sabes cómo logras la paz con otros? Dos cosas clave. Número uno, orando por ellos. Orando por ellos.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Muchas personas leen esta parte pero no terminan el versículo. Para que vivamos en paz. ¿Tienes un jefe difícil? Procura la paz, orando por él. ¿No estás de acuerdo con el gobierno? Ora por los que tienen poder para estar en paz. Porque es lo que dice, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y Dios dice, voy a llevarlos a la tierra de Satanás. ¿Qué deben hacer? Procurar la paz, llevarse bien con ellos. Porque algo más grande que nuestra comodidad es que la gente pueda tener relación con Dios. Su testimonio podía ganarlos para Él. Segunda cosa para tener la paz, sumisión. A mí me llama la atención este pasaje. Es un pasaje que más comparto cuando estoy aconsejando a alguien. Si una pareja necesita consejería, siempre leo esto. Si dos amigos están peleando, siempre leo esto. Si uno tiene problemas en su trabajo, siempre leo esto. ¿Qué dice? Porque esto merece aprobación. Si alguna causa la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Yo solo quiero hablar en este momento a aquellos que están padeciendo injustamente. ¿Y qué pensamos siempre cuando estamos sufriendo? Qué injusto. Entonces Dios quiere hablar a los que están sufriendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso solamente es aprobado delante de Dios. En otras palabras, estás en tu trabajo, haces un buen trabajo y te hace la vida difícil. ¿Y sabes lo que dice Dios? Qué bueno. Yo apruebo esto. Eso es lo máximo en la vida. La mejor cosa que puedes hacer como un creyente es hacer lo correcto y te traten injustamente. Porque cuando reacciones con la paz, gana el mundo para Cristo. Cambia todo. De hecho, es el ejemplo de Jesús. Mira lo que dice después. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y cuando no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa del que juzga justamente. ¿Queremos seguir a Cristo? Es necesario sufrir injustamente y glorificar a Dios en esto. ¿Quieres la paz donde te encuentras? Orando por la autoridad y sometiéndote a la autoridad. Lo que trajo el imperio romano a sus rodillas fue un grupo de cristianos, nadie conoce sus nombres, pero se levantaban cada mañana para ser alimentados por los leones, torturados. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron armas, se rebelaron, predicaban el evangelio, amaban a la gente. Y todo el reino fue traído a sus rodillas, porque hay poder en esto. No hay otro poder como ese poder. La venganza no funciona, el resentimiento no funciona. Lo que funciona es procurar la paz con gente difícil. Eso es lo que está diciendo aquí. Produce fruto. Ahora, segundo principio, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová. Un problema grave cuando estamos en crisis es que nos desesperamos y a veces escuchamos a locuras para salir de nuestro problema. Ellos estaban en una crisis tan terrible que estaban haciendo caso a los falsos profetas. Por eso, segundo principio, protege de las falsedades. A mí me llama la atención muchas veces cuando veo comerciales como esto en la televisión. Y yo siempre pienso, ¿cómo es que alguien puede pensar? Yo he visto uno que puede perder 20 libras en una semana. Y la gente cree en estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque están desesperados. Una persona delgada no hace caso a esto porque no está en la crisis de sobrepeso. Pero una persona en crisis de sobrepeso cree cualquier cosa a veces. Tenemos que tener cuidado cuando estamos en una crisis. O si tienes una crisis financiera. Yo no sé cuántas veces estoy en mi computadora y yo no sé cómo entran estos anuncios. Pero de repente sale un anuncio, dice: gana $50,000 al año sentado en tu computadora no haciendo nada. ¿Ah?
O dice 10,000, no, gratuitamente puedes migrar a los Estados Unidos y cosas así. ¿Por qué la gente cree en estas cosas? Otra cosa que siempre cae en mis correos electrónicos son noticias que dicen, con felicidades, Steve Kern, tú has ganado la lotería. Ni sabía que había jugado la lotería, ¿verdad? En un país, normalmente en África o en otro lugar. Y dice, lo único que tienes que hacer es contactarnos. Y uno dice, yo siempre borro estos mensajes. Pero yo conozco una persona que estaba en una crisis económica y que encontró un correo, era una viuda, y encontró en su correo electrónico que había ganado la lotería de España. Entonces ella se puso en contacto con ellos y para no alargar la historia, de repente se dieron cuenta los de su familia que estaba yendo al banco cada semana sacando cantidad de dinero así y yendo a Western Union para mandar el dinero a ellos, porque ella estaba convencida que al mandar el dinero iban a sacar sus 20 millones de dólares que había ganado. Entonces cuando fue confrontada esa viuda por la familia, la llevaron a un abogado. Y ahí con el abogado explicó, porque ella perdió casi 100 mil dólares, perdió todos sus ahorros. Y finalmente estaban con un abogado, los hijos con ella, y dice el abogado, esa es una estafa. Y él se molestó, dijo, no, ya me van a mandar los 20 millones de dólares. Yo sé qué triste. Pero lo que pasa cuando uno pone desesperado, está dispuesto a creer cualquier cosa, hace los falsos profetas. A mí me llama la atención cuando yo me convertí de una familia atea, yo no sabía nada de cristianismo. Entonces yo comencé a encender la televisión cristiana. Y yo pensaba que estos programas donde estaban tirando sacos a la gente, desmayaba a la gente, soplaban el micrófono, yo pensaba que eran shows cómicos. Pero me di cuenta después de un tiempo que la gente lo tomaba en serio. Y ver esas imágenes donde están tirando dinero porque están desesperados. Están desesperados por su salud o económicamente. Entonces están dispuestos a creer cualquier charlatán que dice, no, Dios quiere que todos sean ricos. Y violan la Biblia. Pero cuando uno está desesperado, está dispuesto a creer cualquier cosa. Por eso viene Jeremías y dice, cuando vayan a Babilonia, lleven fruto, pero mucho cuidado, porque te van a engañar en cada momento. Dice Proverbios, el simple todo lo cree, mas el avisado mire bien sus pasos. Los bienes que adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Entonces viene Jeremías y dice, hay 3 problemas aquí. Les están engañando con falsos profetas, adivinos y sueños. Algunas cosas nunca cambian. Porque si tú me preguntas cómo se engaña la gente hoy en día, lo voy a decir. No voy a pensar. Falsos profetas, adivinos y sueños. Es la manipulación de hoy en día. Porque la gente está desesperada en cada momento. Y lo difícil con los falsos profetas es que están dentro de la iglesia. Y se visten como creyentes. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mucho cuidado con lo que escuches, con cada cosa que escuches. ¿Cómo podemos estar seguros si alguien es un falso profeta? Porque la Biblia nos enseña que en los últimos días van a haber más falsos profetas. Dice Jesús que en los últimos días van a engañar a todos con señales y prodigios. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro? Perdón. 1 Juan 4 lo explica. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo quiero dejarte algo muy práctico. ¿Cómo puedes saber si alguien es un falso profeta? 3 pruebas. 3 pruebas que vienen en la Biblia para saber. Porque cuando entras en la crisis, a veces vienen como consejeros de Job. A veces vienen con saco y corbata. A veces hablan como un pastor. Tienes que tener cuidado. Entonces, ¿cómo puedes cuidarte de los falsos profetas? Dice Juan, hay que probarlos. 3 pruebas. Primera prueba, la prueba de la palabra. Dice la Biblia, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad según el justo juicio. ¿Y qué es el justo juicio? La palabra de Dios. La palabra de Dios. No debes creer en nada que se diga de este púlpito. Cada cosa que he dicho esta noche debes compararlo con la palabra de Dios. Debes comparar cada cosa que escuches con la palabra de Dios o te van a engañar. Te van a engañar especialmente en el momento de la crisis.
Segunda prueba. Yo lo llamo la prueba de la promoción. Cuando ves un predicador, normalmente usa la Biblia. Entonces tienes que preguntarte, ¿a quién está promoviendo? ¿Está promoviendo a Dios o está promoviendo a sí mismo? ¿O está promoviendo a otros dioses? En el Antiguo Testamento tenían un problema serio con los falsos profetas. Entonces viene Moisés y dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, dice Dios por Moisés, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si un predicador, si un maestro te mueve a adorar a los falsos dioses, es un falso profeta. Gracias a Dios ya no apedreamos a los falsos profetas, pero en aquel entonces era algo muy serio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la idolatría era agacharse delante de los dioses de palo y de piedra. ¿Qué es la idolatría de hoy en día? Avaricia. Entonces, si un predicador te incita a buscar el dinero y prosperidad, es un falso profeta. Porque lo que quiere hacer es, él quiere que tú veas a Dios como un medio para tener dinero. Entonces, de repente estás adorando al dinero. ¿A quién está promoviendo? Y número 3, la prueba de la predicción. Algo que yo escucho mucho. Esta semana tuve el privilegio de contestar preguntas en fase 7 y el miércoles en la popa. Y hay algunas preguntas que la gente siempre hace. Y esta vez nadie hizo esta pregunta que normalmente hacen. Normalmente hacen esta pregunta. ¿Habrá profetas y profetisas hoy en día? Y siempre digo, hay que poner esas pruebas. Por ejemplo, siempre me dicen, yo no sé cuántas veces he escuchado esto, quizás 1000 veces. Es que yo conozco una profetisa, un profeta, que le dijo a una persona, no subas en este bus porque va a chocar. Y chocó el bus. ¿Y cómo será esto? Es una profetisa, un profeta. Yo siempre digo, bueno, vamos a ver todas sus predicciones. Porque si ella hace o él hace 100 predicciones y se equivocó una vez, es falso profeta. Mira lo que dice la Biblia sobre esto. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción le habló del tal profeta, no tengas temor de él. Y cuando yo era un universitario, muchos de los jóvenes estaban fascinados con Nostradamus. No sé cuántos han oído de Nostradamus. Fascinados que Nostradamus predijo Hitler y predijo otras cosas de la historia. Pero una vez en el año 1999 estaba leyendo sobre él, porque este fue el año que él predijo que el mundo iba a terminar, 99. Nadie habla del hecho que se equivocó, porque la gente se fija en sus profecías correctas. Pero yo estaba leyendo un artículo muy interesante donde tomó todas sus predicciones. De cada 10 predicciones de Nostradamus, ¿cuántas veces se equivocaba? 9. Y la gente dice, Nostradamus es un gran profeta. Y mi hijo, yo me acuerdo, estaba hablando con mi hijo, y mi hijo me dijo, pero mira, increíble que predijo Hitler, de Alemania y todo esto. Es increíble, me dijo, ¿cómo puede ser esto? Pero le dije, pero la Biblia nunca se equivoca. Sí, pero me dijo, no seas tan negativo, papá, no seas tan negativo, papá. Entonces yo le dije, digamos que nosotros dos tenemos una enfermedad muy seria. Y vamos a un doctor y le decimos al doctor, necesitamos ser curados. El doctor dice, yo puedo operar. Y le preguntamos, de cada 10 pacientes, ¿cuántos sobreviven? Y él dice, solo 1 de cada 10. Vamos a someternos a la operación. Y me dice mi hijo, no seas negativo, le dije, no seas negativo, ¿verdad? Pero vamos a otro doctor y dice, de cada 10 pacientes, 10 sobreviven. Esa es la Biblia. Esa es la otra prueba. Si uno dice que es un profeta en cuanto a predecir eventos del futuro, nunca puede equivocarse. Y obviamente nadie puede pasar esta prueba. Tremendo esto. Adivinos, obviamente adivinos eran prohibidos. No vamos a tomar tiempo para esto. Porque los adivinos consultan indirectamente demonios. Porque hablan con los muertos. ¿Te acuerdas de la adivina de Endor, la bruja de Endor? Cuando Saúl habló con ella, ¿qué dijo ella? Yo veo dioses subiendo a la tierra. Y dioses con D minúscula significa demonios.
Entonces, no hay que tocar adivinos para nada. Pero también dice una cosa más interesante antes del último punto. Dice, ni atendáis a los sueños que soñáis. Algo muy popular hoy en día es leer sueños. De hecho, yo no sé que tú sabes esto, pero Islam depende de sueños completamente. Porque los musulmanes no tienen relación personal con su Dios. Entonces, para determinar la voluntad de Alá, para ellos sueños son una gran cosa. Entonces, muchos misioneros están diciendo, muchos musulmanes se están convirtiendo por sueños. Y hay mucha enseñanza sobre sueños, cómo interpretarlos y cómo leerlos. Entonces, muchas veces la gente me pregunta, ¿habla Dios por medio de sueños? Y yo siempre contesto de esta forma. Hablaba por medio de sueños cuando la Biblia no existía. Tenía que hacerlo, no había otra forma de hablar. Y eso es claro, está en la Biblia. Pero yo creo que hoy en día no hablo por medio de sueños porque no necesito nueva información. La Biblia es completa. Pero a mí me llama la atención que aquí dice que no debemos atender los sueños. No sé si están de acuerdo conmigo con lo que dice aquí. Porque nuestros sueños son raros, muy raros. Y me llama la atención otra cosa que dice Jeremías sobre los sueños. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, cuenta mi palabra verdadera. Nota cómo él compara un sueño con la Biblia. ¿Qué tiene que ver la paja? ¿Qué es la paja? El sueño. Y yo no estoy hablando de paja, ¿verdad? De mentira, ¿verdad? Estoy hablando de, no piensen en esto, ¿verdad? Estoy hablando de paja, la planta. Porque en aquel entonces cuando sembraban trigo, la cizaña que salía con el trigo era como paja. Entonces hasta cosechar podían discernir la diferencia entre trigo y paja. La paja no nutre, pero se parece a trigo. Entonces dice, ¿qué tiene que ver la paja, sueños, con el trigo? El trigo nutre. En toda la Biblia dice, hay que tener cuidado con los sueños. Y el mismo Pedro, que había visto a Dios, había visto, escuchar la voz de Dios, dijo, también tenemos también la palabra profética más segura. Esa es más segura que los sueños. ¿Puede Dios hablar por un sueño? Quizás. Pero ¿para qué sirve si ya tengo la Biblia? Si el sueño contradice la Biblia, tengo que desechar el sueño. Si el sueño dice lo que dice la Biblia, mejor leer la Biblia. Entonces, ¿para qué sirve el sueño? Yo creo que no debemos atender los sueños como dice la Biblia. A lo cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mucho cuidado con falsos profetas. Mucho cuidado con estas enseñanzas, porque te pueden engañar. Y lo peor es que te dan falsa esperanza. Es como una vez había un hombre en un puente que se iba a tirar. Se le acerca un policía y dice, no saltéis, no saltéis. Entonces dice el otro hombre, ¿por qué? Mi vida es un desastre, yo estoy miserable, yo quiero quitar mi vida. Viene el policía y dice, miren, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar que usted hable 5 minutos y que me dé razones por las cuales la vida no vale la pena. Entonces yo voy a hablar 5 minutos para dar mis razones por las cuales la vida sí vale la pena. Entonces hablaron 10 minutos, se tomaron las manos y saltaron los dos del puente. Cuando no tenemos la